La vela estaba en mi puerta esta mañana, negra, la mecha quemada hasta la mitad, exactamente igual a la que vi en su solera hace 3 semanas, antes de cruzar, antes de que todo cambiara, antes de que él dijera mi nombre con esa voz baja que no deja marcas visibles, pero rompe algo por dentro que nunca vuelve a quedar igual. Yo entré porque creí que Catalina necesitaba que alguien entrara. Eso es lo que me dije. Eso es lo que me repetí los 17 pasos que hay desde la esquina hasta su puerta. Los conté uno por uno. No sé por qué los conté, pero mi cuerpo ya sabía que iba a necesitar ese número para algo, para anclarse, para no perderse. Lo que no sabía era que Aurelio Dávila Montero ya conocía mi nombre antes de que yo abriera la boca, antes de que yo cruzara el umbral, antes incluso de que yo decidiera ir. Lo que no sabía era que la puerta no estaba abierta por descuido. Lo que no sabía era que la vela en la solera no era una advertencia, era un anzuelo, y yo lo mordí con toda la fe que me quedaba. Lo que no sabía era que yo no era la primera. Ahora la vela está aquí, en mi solera. La mecha ya está encendida y lleva ardiendo el tiempo suficiente para que la cera haya escurrido 3 centímetros sobre la piedra. ¿Quién la puso? ¿Desde cuándo me observan? ¿Y por qué el humo huele exactamente igual que esa casa? A cera derretida, a madera vieja, a algo que se cierra desde adentro sin que nadie empuje la puerta. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Empujé la verja con el hombro derecho porque la manija llevaba meses torcida y yo ya sabía exactamente cuánta presión necesitaba. 400 gramos, más o menos, el peso de 2 naranjas, para que se diera sin chirriar. La calle de Catalina huele distinto de noche. Durante el día huele a tierra húmeda y a las flores de bugambilia que alguien planta y nadie poda. Violeta oscuro, casi negro en las ramas más viejas. Pero a esa hora, las 10:15 de la noche, según el reloj de la farmacia al final de la cuadra, huele a cal reciente y a algo quemado que no termina de identificarse. Como si alguien hubiera apagado una vela hace exactamente el tiempo suficiente para que el humo se dispersara, pero no lo bastante para que el olor desapareciera. Conté los pasos desde la esquina. 17. Sé que es un número impar, sé que no debería importarme, pero los conté de todas formas, en voz baja, marcando cada uno con la suela de mi bota izquierda sobre el adoquín. 1, 2, 3. Para el paso 14 ya tenía el corazón en la garganta, no porque tuviera miedo, eso es lo que me dije, sino porque la puerta de Catalina estaba abierta, no entornada, no con la cerradura rota, abierta. El marco oscuro, la madera retirada hacia adentro, y desde la calle se veía una franja de luz amarilla, espesa, como de vela, que caía diagonal sobre el piso de piedra del zaguán. Me detuve en el paso 15. Catalina nunca deja la puerta abierta. Catalina es la clase de mujer que revisa 3 veces el seguro antes de acostarse, que cierra las ventanas cuando llueve aunque sea un poco, que no abre si no reconoce la voz desde afuera. Llevábamos 8 años siendo amigas, 8 años, 7 meses, contados desde la tarde en que nos conocimos en la farmacia del barrio, y ella me prestó 42 pesos para completar el pago de un frasco de ibuprofeno, y jamás había visto su puerta abierta después de las 8 de la noche, y sin embargo, abierta. En la solera había una vela, negra, la mecha quemada hasta la mitad, la cera escurrida hacia la derecha en una línea perfectamente recta, como si no hubiera corriente de aire en ninguna dirección. Me agaché para mirarla.
El calor me llegó a los dedos antes de que los acercara a 3 centímetros de la llama. Todavía ardía, reciente. Llevaba encendida menos de 20 minutos. El charco de cera bajo la base tenía exactamente el diámetro de una moneda de 5 pesos, todavía líquido en el centro. Me quedé mirándola demasiado tiempo, lo suficiente para que mis rodillas protestaran por estar agachada sobre el frío del adoquín, lo suficiente para preguntarme quién la había encendido, cuándo y por qué justo en la solera, no adentro, no en algún altar o mesa, sino ahí, en el límite exacto entre la calle y la casa, en el lugar donde la gente decide si cruza o se queda. Me incorporé. «Catalina», llamé desde afuera, sin entrar todavía, nada. El viento movió las ramas de la bugambilia contra la pared. El sonido fue seco, raspante, como papel de lija sobre madera. Una hoja cayó dentro del zaguán. Aterrizó a 1 metro de la vela. Ardió por un segundo. Una llama pequeña, anaranjada. Y se apagó. Di el paso 15, di el 16. En el paso 17 me detuve otra vez, porque algo en la composición del interior no encajaba. Las velas de la sala, 4 blancas, en los ángulos de la mesa central estaban apagadas. Solo la negra ardía, y Catalina, que era meticulosa con estas cosas, que encendía siempre las 4 velas blancas cuando tenía visita, o cuando simplemente quería compañía de luz, las había dejado apagadas y había puesto esa otra en la solera. Entré. El suelo crujió bajo mi pie derecho en el 4.º tablón desde la entrada. El 5.º, como siempre, cayó. Lo sé porque Catalina me lo mencionó una vez, hace 3 años. Cuando le pregunté por qué siempre caminaba pegada a la pared izquierda en su propio pasillo. «Es que me incomoda ese sonido», dijo, y no explicó más. Ahora yo también caminaba pegada a la izquierda. El interior olía a cera derretida y a madera vieja. El tipo de madera que absorbe humedad durante décadas hasta que el olor se vuelve parte de la estructura, inextricable, definitivo. Y a algo más, algo mineral y frío, como la piedra de un pozo en el que no cae luz, el olor de los lugares que llevan mucho tiempo esperando que algo pase. Sobre la mesa del comedor había una taza de café. Toqué la porcelana con el dorso de la mano, tibia. 5 minutos, quizás menos. El café todavía tenía espuma en el borde. Nadie deja un café a medias sin razón. Nadie que pueda elegir. «Catalina», repetí, más alto, nada. Me moví hacia el pasillo, el suelo de piedra frío a través de la suela de mis botas, los dedos del pie izquierdo agarrotados, aunque el frío no era de temperatura. Era de otro tipo, el frío que viene de la anticipación, de saber que algo está mal antes de poder nombrarlo. El pasillo tenía 6 puertas, 5 cerradas, con el seguro echado, la madera apretada en el marco. La 6ª, la del fondo, la que Catalina siempre describía como el cuarto de las cosas que ya no uso, entornada, apenas 3 centímetros de abertura. Una luz débil, amarilla, se filtraba por la rendija y dibujaba una línea horizontal sobre el suelo de piedra. Me detuve frente a ella. Escuché respiración, lenta, regular, demasiado regular para ser natural, el ritmo de alguien que está controlando deliberadamente cada inhalación, que no quiere que se note que está ahí. Puse la mano en la madera, fría. La madera de esa puerta siempre había sido fría, y entonces escuché mi nombre. No fue un grito, no fue un susurro, fue algo intermedio. Una voz baja y absolutamente precisa que pronunció Isadora con la exactitud de alguien que lo había dicho antes,
que sabía dónde poner el acento y cuánta presión darle a cada sílaba para que llegara hasta donde yo estaba y no más lejos, para que nadie más la escuchara. Era una voz de hombre. El frío de la madera se extendió hacia mi palma, hacia mi muñeca, hacia el codo. Me quedé paralizada durante lo que calculé después que fueron 4 segundos exactos. Lo sé porque el reloj de la farmacia al final de la cuadra marcó los cuartos y alcancé a contar 2 golpes metálicos antes de que la puerta se abriera desde adentro. Y Aurelio Dávila Montero apareció en el marco. No lo conocía, nunca lo había visto. Catalina me había hablado de él exactamente 2 veces en 8 años. La primera para decirme que se habían casado, breve, sin detalles, como quien menciona algo que preferiría no mencionar. La segunda para pedirme que no preguntara. En ninguna de las 2 ocasiones me había descrito su cara. No me había dicho si era alto o bajo, joven o viejo, si tenía barba o si sus manos eran grandes, como si describírselo a alguien pudiera convocarlo. Tenía unos 50 años, cabello oscuro con gris en las sienes, ojos que no parpadeaban con la frecuencia normal. 3 veces en el tiempo en que yo pestañeé 6, manos grandes que sostenían nada, que colgaban a los lados del cuerpo con una quietud que no era calma, sino control. La clase de quietud que se aprende. Pero lo que más me golpeó fue lo que no estaba en su cara. No había sorpresa. Ni siquiera la fracción de segundo de reajuste que tienen los ojos de cualquier persona al ver a alguien inesperado. Ese parpadeo involuntario, ese microsegundo en que el cerebro procesa la información nueva. Nada de eso. Me miraba como quien mira algo que lleva esperando, algo que ya sabía que iba a llegar y que simplemente estaba verificando que llegó. Isadora, repitió, y esta vez la voz era completamente plana, sin modulación, como una superficie sin textura. Qué bueno que viniste. Las serpientes no estaban en esa habitación, pero yo sí sentí que me miraban desde las paredes. Los tablones del suelo crujieron detrás de mí. Me giré de golpe, con el hombro chocando contra el marco de la puerta. No había nadie en el pasillo, pero el crujido había venido del 5.º tablón, el que no cruje, y desde la esquina de la calle, desde el lugar exacto donde la luz del farol deja de alcanzar, una figura inmóvil me observaba a través del zaguán abierto, alta, de pie en la sombra, con algo que se movía alrededor de su cabeza de una forma que el viento no explica. La puerta del fondo se cerró detrás de mí y yo estaba adentro. Aurelio Dávila Montero no se movió del marco de la puerta. Me miraba con esa quietud de quien no necesita avanzar para acercarse. Sus ojos, color avellana oscura, sin brillo, como madera mojada, se desplazaron de mi cara hacia la puerta del zaguán, que seguía abierta detrás de mí, y luego volvieron. Ese recorrido tomó menos de 2 segundos, pero en esos 2 segundos calculó exactamente cuánto espacio había entre yo y la salida. Lo supe porque después cerró la puerta del pasillo, no la del zaguán, la del pasillo, la que estaba detrás de él. Fue un movimiento pequeño, casi discreto. La mano derecha extendida hacia atrás, los dedos encontrando la manija sin mirar, el clic del seguro encajando en su sitio con una precisión que solo se tiene cuando uno ha practicado ese gesto muchas veces en la oscuridad. El sonido del seguro fue seco, definitivo, como un hueso que encaja en su articulación después de estar dislocado. Mis pulmones se apretaron. «¿Catalina no está?», dijo. No fue una disculpa, fue una aclaración, como si dijera el nombre de una ciudad en un mapa. «¿Dónde está?», pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que sentía.
Alcé la barbilla por reflejo, el instinto de parecer más grande cuando una se siente más pequeña. Salió a buscar algo que olvidó en casa de su madre. Hizo una pausa de exactamente 4 palabras de duración, el tiempo suficiente para que la información aterrizara sin que yo pudiera procesar si era real o fabricada. Pero me pidió que te recibiera. Sabía que ibas a venir esta noche. Lo que me heló no fue la mentira, fue que era posible que no fuera mentira. Ella no me dijo que vendría, respondí. Yo vine porque vi la luz encendida y la puerta abierta y me preocupé. Aurelio inclinó la cabeza 3 milímetros hacia la izquierda, un gesto pequeño de análisis. Como un relojero que examina una pieza que conoce bien y está calculando cuánto tiempo le queda. La puerta estaba abierta para ti, dijo. El silencio que siguió duró lo que dura un latido. Después, él se apartó del marco y señaló hacia la sala con una mano abierta, palma hacia arriba, como alguien que muestra una habitación que ya conoce bien y está esperando que el visitante también la reconozca. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté sin moverme. Catalina nunca me habló de usted y usted nunca la acompañó cuando nos vimos. Aurelio bajó la mano, sus ojos no parpadearon. Catalina me habla de todo, dijo, de todos, especialmente de las personas que le importan. Hizo otra pausa, más corta. Tú eres la que trabaja en la clínica del Barrio Norte, la que lleva 8 años siendo su amiga, la que tiene un lunar pequeño debajo de la oreja izquierda que casi nadie nota porque siempre lo cubre el cabello. Me toqué la oreja sin quererlo, reflejo puro. El lunar está exactamente donde él dijo, 3 centímetros debajo del lóbulo del tamaño de una cabeza de alfiler. Catalina lo sabía porque un día, hace años, me lo señaló mientras me peinaba frente a su espejo, pero yo nunca le había dicho a nadie más que ella lo conocía. El lunar es algo que solo se ve si una persona te mira de cerca durante mucho tiempo, o si alguien te lo describió con detalle. Me lo quedé mirando durante 4 segundos. Él me los devolvió sin parpadear. Siéntate, dijo Aurelio. Esta vez no fue una invitación. Mis rodillas me llevaron hacia la silla más cercana antes de que mi mente pudiera objetar. Después me odié por eso, y después entendí que mi cuerpo ya lo había calculado, que quedarme de pie sin moverse en el pasillo estrecho era el peor de los escenarios, que sentarse en la sala cerca del zaguán que todavía estaba abierto era al menos una opción geográficamente favorable. Me senté. Aurelio fue a la cocina sin apurarse. Escuché el sonido del café sirviéndose. Líquido sobre porcelana, el golpe suave de la taza al posarse sobre la superficie y el silencio entre los sonidos. Los silencios de esa casa tenían textura, peso, como si el aire dentro llevara demasiado tiempo quieto y costara más moverlo. Volvió con 2 tazas. Puso una frente a mí. La otra la sostuvo en la mano izquierda y no la bebió. Me quedé mirando la taza. Porcelana blanca con una franja azul en el borde, la misma que Catalina usaba siempre cuando yo venía, el mismo patrón, pero esta taza tenía una pequeña fisura en el asa, una línea fina, diagonal, del grosor de un cabello, que la de Catalina no tenía. No era la taza de Catalina, era casi idéntica, pero no era la misma. ¿Cuánto tiempo lleva casado con ella?, pregunté. 12 años, dijo sin dudar, aunque hay quien diría que somos más viejos que eso. ¿Qué significa eso?, sonrió. La primera sonrisa del encuentro. No llegó a los ojos. Se quedó a mitad de camino, en los labios y en las mejillas, pero los ojos permanecieron exactamente igual,
sin temperatura, como vidrio que refleja en lugar de mirar. Significa que hay uniones que no empiezan con una boda, dijo. Hay uniones que empiezan antes, mucho antes de que los involucrados lo sepan. Catalina lo entendió hace tiempo, tú todavía no. Me levanté. La silla chirrió contra el suelo de piedra. Un sonido agudo, largo, que llenó la sala entera. Aurelio no se movió. Siguió sosteniendo la taza con la mano izquierda, mirándome como si mi movimiento fuera esperado, como si estuviera verificando una predicción que ya tenía escrita en algún lado. Voy a esperar a Catalina afuera, dije. Ella tarda todavía. Puso la taza sobre la mesa sin ruido. Y hay algo que quiero mostrarte antes de que salgas. Caminé hacia el zaguán. La vela negra todavía ardía en la solera. La llama quieta, sin oscilar, en un aire sin movimiento. Me detuve frente a ella, y Aurelio, desde detrás, dijo: ¿Sabes cuántas veces estuve a punto de apagarla esta tarde? 7. La encendí y la dejé ir 7 veces antes de que me decidiera. Su voz seguía siendo plana, sin urgencia, pero sabía que si la apagaba, tú no ibas a entrar, y necesitaba que entraras. Me giré. Él estaba a 2 metros. En su mano derecha, entre los dedos índice y pulgar, sostenía un trozo de papel doblado del tamaño de un billete que extendió sin avanzar. Catalina escribió tu nombre ahí, dijo, hace 6 semanas, mucho antes de que tú decidieras venir. Lo miré en sus dedos durante 8 segundos. El tiempo suficiente para que las posibilidades se ordenaran y ninguna fuera buena. Después lo tomé. Adentro, en letra apretada y azul oscura, estaba escrito Isadora. Solo eso. Y debajo, una fecha. Exactamente el día en que Catalina y yo nos encontramos en el mercado y ella me dijo que estaba bien, que estaba descansando. Ese mismo día ya había escrito mi nombre. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. Ya no alcé la barbilla. Aurelio caminó hacia la ventana de la sala. Se quedó de espaldas, recortado contra el cielo negro del exterior. Catalina lleva 2 años enferma, dijo. 1 año y 11 meses, para ser preciso. Los médicos dicen que es estrés. Yo sé que no es estrés. Algo entró por esa puerta hace 1 año y 11 meses. Algo que ella dejó entrar porque no sabía lo que era. Y la única forma de que salga es que alguien que lo reconoce lo llame por su nombre. ¿Y ese alguien soy yo?, se giró. Eso es lo que Catalina cree, dijo. 3 cosas pasaron al mismo tiempo. El reloj de la farmacia marcó las 11. 5 golpes metálicos, uno más de lo que correspondía. Las 4 velas blancas de la mesa central se encendieron solas, y desde el pasillo cerrado llegó el sonido inconfundible de alguien llorando, bajo, regular, sin pausa para respirar, el llanto de alguien que lleva haciéndolo tanto tiempo que ya no recuerda cómo detenerse. Era la voz de Catalina, estaba adentro. Catalina no había salido a ningún lado, estaba al fondo del pasillo llorando con esa regularidad terrible, y Aurelio había estado aquí sirviéndome café en una taza que no era la de ella. Necesito ver a Catalina, dije. Ya no fue una pregunta. Ahora mismo no puedes verla. Si entras sin saber lo que vas a encontrar, le haces daño. Apártese de esa puerta. Aurelio no estaba frente a la puerta del pasillo, estaba frente a la ventana, pero la puerta tenía el seguro puesto, y entre yo y ella había 4 metros de sala y el peso de algo que no encontraba nombre. Mañana podrás verla. Esta noche necesito que hagas algo antes de irte. Caminé hacia la solera, salté la vela sin apagarla, salí a la calle. El aire de afuera sabía a bugambilia y a cal.
esa libertad específica de estar fuera de un lugar que no quería soltarte. Me quedé parada en el adoquín durante 30 segundos exactos antes de girarme. Aurelio estaba en el marco, sin haber cruzado, con la vela apagada entre los pies. La había apagado mientras yo saltaba sin que yo lo viera. Mañana, repitió, y desde la esquina donde la luz no alcanza, la figura que había visto antes se desplazó un paso hacia el farol. La luz le cayó en el rostro durante exactamente un segundo. Medusa, ojos verdes, serpientes que se movían sin viento. La mirada de alguien que ha visto este momento antes, muchas veces, y sabe exactamente cómo termina. Me miraba directamente y negó con la cabeza, una vez, despacio, antes de volver a la sombra. Volví a la mañana siguiente. Sé que no debí, lo sé ahora y lo supe entonces, mientras me ataba las botas, mientras cerraba mi puerta con llave, mientras caminaba por la calle hacia la esquina donde la noche anterior había visto a Medusa desaparecer. La supe en el frío específico de las 7 de la mañana, cuando el adoquín todavía está húmedo de rocío y las plantas de los pies sienten cada irregularidad de la piedra a través de la suela. Pero volví, porque Catalina seguía dentro y porque el papel doblado en el bolsillo de mi chaqueta tenía mi nombre escrito en tinta azul oscura y yo no podía leerlo sin sentir que Catalina lo había escrito con miedo, no con malicia, que ella no era parte de la trampa, que ella era otra víctima. Eso fue lo que me dije. Llegué a la esquina y me detuve. La casa de Catalina estaba a 17 pasos. La puerta, esta vez, estaba cerrada, sin vela en la solera, sin luz visible por las ventanas. El frío olía a piedra húmeda y a las flores de bugambilia que habían cerrado durante la noche y todavía no habían vuelto a abrirse. Ese olor cerrado, apretado, que tienen las flores antes del sol. Llamé. Silencio. 10 segundos. 15. La puerta se abrió desde adentro. No fue Aurelio, fue Catalina. La vi y no la reconocí en el primer segundo. No porque hubiera cambiado de cara. Era la misma cara, los mismos pómulos altos, la misma boca que siempre apretaba un poco cuando estaba pensando. Pero los ojos eran distintos, no el color, café oscuro, igual que siempre. La calidad de la mirada, como si detrás de ellos hubiera alguien que miraba desde más lejos de lo normal. Como si los ojos fueran ventanas y Catalina estuviera del otro lado de una habitación muy grande. Isadora, dijo. Mi nombre en su boca sonó diferente al de Aurelio, más conocido, más gastado, como una palabra que se ha dicho tantas veces que ya no tiene contornos. ¿Estás bien?, pregunté. La pregunta sonó insuficiente en cuanto salió. Estoy mejor, dijo. Pasa. Pasé. La sala olía a café reciente y a algo más. Una nota dulce, vegetal, como flores secas que llevan demasiado tiempo en un florero sin agua. Las 4 velas blancas estaban apagadas. La mesa, limpia. No había rastro del papel doblado que Aurelio me había dado la noche anterior, aunque yo lo llevaba en el bolsillo de la chaqueta y podía sentir su peso. 16 gramos, quizás menos, el peso de una cosa pequeña que sabe demasiado. Catalina se sentó frente a mí, cruzó las manos sobre la mesa, las tenía frías. Se las tomé por reflejo y el frío de sus dedos me llegó hasta la palma en menos de 2 segundos. Tengo que decirte algo, dijo. Yo también, respondí. Me miró, esa mirada desde lejos. Lo que vino aquí hace 2 años, dijo en voz baja, como si midiera cuánto espacio podía ocupar cada palabra. Tiene un nombre. Aurelio lo sabe, yo lo sé, y tú también lo sabes, aunque todavía no lo hayas dicho en voz alta.
Me quedé quieta. El frío de sus manos seguía en mis palmas aunque ya las había soltado. «No sé de qué estás hablando», dije. «Sí sabes». No fue una acusación, fue una constatación, el mismo tono que usaría alguien para decirte que afuera está lloviendo. «Lo viste anoche, en la esquina, de pie en la sombra». Se me cerró la garganta. «¿Cómo sabes eso?». Catalina bajó la vista hacia la mesa. Sus manos volvieron a cruzarse, los dedos entrelazados, las articulaciones blancas por la presión. «Porque yo también la vi», dijo. «La primera vez fue hace 2 años, antes de que empezara todo. Estaba en esta esquina, 17 pasos de aquí, y me miraba como te mira a ti. Y yo crucé. Yo también crucé. El frío de la mañana entró por alguna rendija que no había notado. La nuca se me heló. «¿Qué cruzaste?», pregunté. Catalina levantó la vista. «Lo mismo que tú cruzaste anoche, el límite entre lo que se puede deshacer y lo que no». La puerta del pasillo se abrió. Aurelio Dávila Montero entró a la sala cargando 3 tazas, 2 de café, una de algo oscuro que no era café, y las puso sobre la mesa con una eficiencia tan pulida que parecía que había ensayado exactamente ese movimiento. Se sentó a la cabecera, entre Catalina y yo. «Me alegra que hayas vuelto», me dijo. «Vine a ver a Catalina», respondí sin mirarlo. «No a usted». «Claro». Tomó una de las tazas de café. La tercera taza, la de líquido oscuro, la empujó suavemente hacia el centro de la mesa, entre los 3. Pero es más fácil hablar cuando estamos los 3 juntos. ¿Hablar de qué? Fue Catalina quien respondió. «De las otras 2», dijo. Silencio. El reloj de la farmacia, en la esquina, marcó las 8 de la mañana. 4 golpes, espaciados, que entraron por la ventana cerrada de todas formas. «¿Qué otras 2?», pregunté. Catalina miró a Aurelio. Él asintió una vez. Apenas la cabeza, el mismo movimiento mínimo de alguien que da permiso sin decirlo. «Antes de mí», dijo Catalina, «vinieron otras 2 mujeres a esta casa. También vieron la vela, también entraron». Hizo una pausa. En la pausa, sus manos volvieron a entrelazarse. Las 2 creyeron que venían a ayudar. Las 2 tenían a alguien adentro por quien preocuparse. Las 2 salieron. Y ninguna de las 2 volvió a ser exactamente la misma persona que había entrado. Aurelio se levantó de la silla. No fue hacia mí, fue hacia la pared del fondo de la sala. Una pared que yo había visto docenas de veces, que tenía un cuadro pequeño, ovalado, una figura femenina de espaldas sobre fondo oscuro, y descolgó el cuadro. Detrás de él había una puerta pequeña, no una puerta de habitación, una puerta de archivo de madera oscura, con un seguro de llave que Aurelio abrió con la llave que sacó del bolsillo interior de su saco. Extrajo una carpeta. La puso sobre la mesa frente a mí. La abrió. Adentro había 2 fotografías, 2 mujeres, distintas. Distinta edad, distinto cabello, distinta ropa, pero las 2 con la misma calidad de mirada que tenía Catalina ahora mismo. Esa mirada desde lejos, desde detrás de una habitación muy grande. Y debajo de cada fotografía un nombre, y debajo de cada nombre la misma fecha de entrada a la casa. «Ellas vinieron por sus propias razones», dijo Aurelio de pie junto a la mesa. «Igual que tú, igual que Catalina». Cerró la carpeta. «Lo que entra por esa puerta necesita que vengan voluntariamente. No puede obligar a nadie. Solo puede encender una vela y esperar». Me levanté. La silla volvió a chirriar. «Necesito ir al baño», dije. Era mentira. Aurelio lo sabía. Yo sabía que él lo sabía. Y sin embargo se hizo a un lado y señaló el pasillo con la mano abierta.
Caminé hacia el pasillo, pasé el baño, pasé la segunda puerta, la tercera, me detuve frente a la sexta, la del fondo, la de la rendija de luz de la noche anterior. La abrí. El cuarto olía a velas apagadas hace poco. Cera fría, humo reciente, ese olor acre que se pega a la ropa y no sale hasta después de 3 lavadas. Había una cama sin hacer, las sábanas revueltas hacia el lado izquierdo, una mesita de noche con un vaso de agua a la mitad y 3 medicamentos sin nombre, pastillas blancas, sin marca, sin dosis escrita en el frasco, y sobre la almohada un papel doblado, exactamente igual al que Aurelio me había dado a mí. Lo abrí. Adentro, en la misma letra apretada y azul oscura de Catalina, estaba escrito un nombre. No era el mío, era el de Medusa. Me lo quedé mirando durante lo que debió ser 1 minuto completo. La letra, la tinta, la forma en que Catalina había apretado el bolígrafo con suficiente fuerza para que las letras quedaran ligeramente hundidas en el papel. Como alguien que escribe lo que sabe que no debería escribir y lo hace de todas formas porque ya no tiene otra opción. Detrás de mí, los pasos de Aurelio en el pasillo. No se apresuraban. Caminaba con la misma cadencia de siempre. 4 pasos desde la sala, 5, 6, como alguien que sabe exactamente cuánto tiempo le toma llegar a cualquier lugar de su propia casa, como alguien que sabe exactamente lo que yo acabo de encontrar. «Ya sé lo que encontraste», dijo desde el marco de la puerta. «Y sé lo que significa, tú también lo sabes». Me giré. Tenía los brazos cruzados, los ojos sin parpadear. «Lo que entró aquí hace 2 años no vino por Catalina», dijo. «No vino por las 2 mujeres que la precedieron. Vino por lo que está del otro lado de todo esto», señaló el papel en mi mano. «Y ahora que tú lo sabes, tienes que decidir si se lo dices». El papel ardía en mis dedos, no de verdad, pero casi. Salí de ese cuarto con los 2 papeles en el bolsillo y el nombre de Medusa quemándome la palma a través de la tela. No caminé hacia el zaguán, caminé hacia la sala. Necesitaba ver a Catalina. Necesitaba verla sin Aurelio entre los 2, sin el ángulo calculado de su cuerpo interponiéndose en el espacio. Catalina estaba sentada frente a la mesa, las manos sobre la superficie, planas, las palmas hacia abajo como si necesitara el contacto con la madera para recordar dónde estaba. Las 4 velas blancas ardían, las había encendido mientras yo estaba en el cuarto del fondo. El olor a cera caliente llenaba la sala, dulce, denso, el tipo de olor que se instala en la ropa y dura días. Aurelio no estaba, me senté frente a ella. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo que él planea?», pregunté. Catalina no levantó la vista de la mesa. «Desde el principio», dijo. «¿Cuál principio?» «Desde antes de que lo que entró aquí llegara». Hizo una pausa. Uno de sus dedos se movió sobre la madera, trazando algo invisible, una línea que empezaba y volvía al mismo punto. Aurelio me explicó todo antes de que nos casáramos, lo que buscaba, lo que necesitaba, y yo acepté porque era la única forma de que él se quedara. Me quedé mirándola. «Catalina». «Lo sé», dijo. Finalmente levantó la vista, los ojos desde lejos, desde el otro lado de la habitación grande. «Lo supe desde el primer día, y lo hice igual». El sonido de la puerta del pasillo, Aurelio entrando a la sala desde el corredor, caminando desde el ángulo que yo no había vigilado, desde el lado opuesto al que yo esperaba. Se sentó a la cabecera sin apurarse, puso sobre la mesa la carpeta del archivo, la misma de antes, pero esta vez la abrió en otra página. Adentro no había fotografías, había un mapa.
dibujado a mano con tinta negra, en papel grueso con las esquinas dobladas por el uso. El mapa mostraba un barrio. Este barrio, reconocible por la forma de las calles, el lugar donde la farmacia se señalaba con una cruz. Y sobre él, trazadas con tinta roja, 4 rutas, 4 caminos distintos que empezaban en 4 puntos distintos del barrio. Y los 4 terminaban en la misma puerta, esta puerta. Las 4 rutas, dije. Las 4 mujeres, confirmó Aurelio. Catalina, las 2 anteriores. Tú, conté los puntos de partida en el mapa. 4 puntos rojos dispersos, 4 casas distintas, en 4 esquinas distintas del barrio. 4 mujeres que vivían lo suficientemente cerca como para hacer el camino a pie, lo suficientemente lejos como para no cruzarse en la misma rutina diaria. ¿Por qué estas 4? Pregunté. Porque las 4 tienen algo en común, dijo Aurelio. Cerró la carpeta, la empujó hacia el centro de la mesa. Las 4 han visto a Medusa, en distintos momentos, en distintos contextos, pero todas la han visto, y ella, de alguna forma que todavía no entiendo completamente, las marca, las convierte en puntos de atracción para lo que ella lleva consigo. Catalina puso una mano sobre la mía, fría, los mismos dedos fríos de la mañana. Las 2 mujeres anteriores, dijo, no sabían que la habían visto, lo habían olvidado. Aurelio las trajo aquí de la misma forma que me trajo a mí, con la vela, con el papel, pero ellas no llegaron hasta donde llegaste tú. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta ver el nombre en el papel. Apretó mis dedos. Tú viste el nombre. Tú sabes que estamos buscando a Medusa, y eso cambia todo, Isadora, porque ahora tú puedes elegir. Me aparté de su mano. Me levanté de la silla, esta vez sin el chirrido de la silla, sin drama, con la calma específica de alguien que ha procesado suficiente y necesita procesar el resto en movimiento. Caminé hacia el zaguán. Nadie me detuvo. La solera estaba vacía, sin vela, sin cera derramada, solo la piedra fría y el adoquín de la calle al otro lado. Si salgo por esa puerta, dije, sin girarme, ¿qué pasa? Sales, dijo Aurelio desde la sala. ¿Y Catalina? Silencio de 4 segundos. Catalina continúa como está, dijo. 2 años más, quizás 3, antes de que lo que vino aquí termine lo que vino a terminar. Me giré. ¿Y si me quedo? Si te quedas, dijo. Esta noche la puerta está abierta de verdad, y lo que hemos estado esperando puede entrar. ¿Para hacer qué? Aurelio se puso de pie, caminó hacia mí, 4 pasos, 5, y se detuvo a 1 metro. Por primera vez desde que lo había conocido, sus ojos parpadearon. 1 vez, 2. Para encontrar a Medusa, dijo. Para decirle su nombre verdadero, el que nadie más sabe. El frío llegó de golpe, no del exterior, del interior, del centro de la sala, donde las 4 velas ardían, donde la carpeta cerrada esperaba sobre la mesa, donde Catalina seguía sentada con las palmas planas sobre la madera y los ojos desde lejos. El frío llegó del interior de la casa como si la casa lo estuviera exhalando, y en la solera vacía, sin vela, sin cera, apareció una llama, pequeña, azul, sin vela debajo, una llama que ardía sobre la piedra desnuda. Aurelio la miró, y por primera vez en 2 días vi algo en su cara que no había visto antes. Miedo. No debería estar aquí todavía, dijo en voz baja. No la convoqué todavía, pero yo sí lo entendí. Medusa no había esperado a ser convocada. Medusa había entrado. Medusa entró por la puerta del fondo del pasillo, no por el zaguán,
no por la entrada principal que Aurelio había preparado con la vela y el papel y los 12 años de planificación, por la puerta del fondo, la que Catalina llamaba el cuarto de las cosas que ya no uso, como si siempre hubiera sabido que esa era la verdadera entrada a esta casa. La serpiente de la rama la precedió, deslizándose por el suelo del pasillo 10, 20, 30 centímetros antes de que Medusa apareciera en el marco, y cuando Medusa cruzó el umbral, la serpiente se detuvo. Se enroscó sobre sí misma en el centro del pasillo y quedó inmóvil, como un punto en el final de una frase. Medusa era exactamente lo que yo había visto en la esquina oscura 2 noches atrás. Alta, piel mediterránea con temperatura de bronce bajo la luz de las velas, ojos verdes con una calidad de luz que no venía de las 4 llamas, sino de adentro. Y las serpientes, todas las que formaban su cabello, con escamas visibles, con movimiento independiente, lentas, deliberadas, no me miraba a mí, miraba a Aurelio. Aurelio retrocedió un paso, solo uno, pero el paso lo delató. Fue el movimiento de alguien que planeó cada contingencia menos una, que la presa llegara antes que la trampa estuviera cerrada. Toda la quietud calculada, la voz plana, los ojos que no parpadeaban, se fracturó en ese único paso involuntario hacia atrás. «Llevas mucho tiempo buscándome», dijo Medusa. Su voz no era amenazante, era la voz de alguien que ha esperado que le digan algo importante y por fin va a escucharlo, como si llevara siglos guardando la paciencia para este momento. «Dime lo que sabes». Aurelio no respondió de inmediato. Catalina se levantó de la silla, caminó hacia el pasillo con sus pasos cortos y cuidadosos y se detuvo a 1 metro de Medusa. Las 2 mujeres se miraron, no como extrañas, como personas que se han visto antes en un sueño y están tratando de recordar en cuál. «Fue ella quien te convocó», dijo Aurelio, señalando a Catalina. «No yo». Medusa giró la cabeza hacia Catalina. «¿Es verdad?» Catalina asintió. Un movimiento pequeño, de quien ya no tiene energía para los movimientos grandes. «Llevo 2 años enferma por algo que entró aquí siguiéndote», dijo Catalina con la firmeza de alguien que lleva mucho tiempo preparando estas palabras. «Y Aurelio lleva 12 años construyendo la forma de encontrarte. Yo solo fui la puerta, la abrí conscientemente». «¿Voluntariamente?», preguntó Medusa. Una pausa de 3 segundos. En esa pausa escuché el reloj de la farmacia al final de la cuadra. 2 golpes, aunque era una hora impar, y no lo entendí, y tampoco pregunté. «Sí», dijo Catalina. Algo en el rostro de Medusa cambió, no la expresión, la temperatura, como si la información la enfriara desde adentro. Sus serpientes reaccionaron antes que su cara, se tensaron, se extendieron ligeramente, los cuerpos más erguidos durante 1 segundo antes de volver a la calma. «¿Y tú?», me dijo, girándose hacia mí. «¿Viniste voluntariamente?» «Vine porque creí que Catalina necesitaba ayuda. Vine porque vi la vela y la puerta abierta y 8 años de amistad me dijeron que tenía que entrar. ¿Y ahora?». Miré la llave caliente todavía en mi mano. El metal había dejado una marca roja en mi palma. 3 centímetros de largo, en diagonal, la huella exacta del extremo de la llave. La solté. Cayó al suelo de piedra con un sonido metálico, breve, que resonó más tiempo de lo que debería. «Ahora sé que no vine por Catalina», dije. «Vine porque alguien calculó que lo haría. Y lo calculó bien». Medusa asintió, una sola vez, como verificando algo que ya sabía pero necesitaba escuchar de mi boca. Y entonces puso una mano en mi hombro. Menos de 2 segundos.
El frío que llegó de esa mano hasta mi esternón era el frío de algo muy, muy antiguo. «Sal cuando te lo diga», dijo, en voz baja, sin mirar atrás. Después se giró hacia Aurelio. Aurelio se movió, no hacia Medusa, hacia la sala, hacia la carpeta que seguía sobre la mesa. Me moví al mismo tiempo, 3 pasos, 4, el hombro golpeando contra el marco del pasillo, pero llegué un segundo tarde. Aurelio ya tenía la carpeta abierta en la última página, una página que yo no había visto, cubierta de texto denso, apretado, en un idioma que no reconocí de inmediato, anterior al latín, con formas de letras no diseñadas para bocas ordinarias. «El nombre verdadero», dijo mirando a Medusa, «está aquí, escrito por alguien que lo sabía, y yo puedo leerlo». Su voz había cambiado, ya no plana, ya no controlada, urgente, afilada, el sonido de alguien que siente que su plan se está escapando y aprieta más fuerte. Si lo pronuncio, lo que te sigue desaparece. Tú recuperas lo que eras antes, y yo obtengo lo que llevo 23 años buscando. «¿Qué quieres?», dijo Medusa. «Que lo que te sigue me deje en paz», dijo Aurelio. «Lleva 23 años siguiéndome a mí también, desde que tuve la mala fortuna de aprender su nombre y pronunciarlo sin saber lo que estaba haciendo». La carpeta tembló en sus manos, ligeramente pero visible, el temblor que produce sostener algo demasiado tiempo con demasiada fuerza. Solo quería que se fuera. Todo esto fue para que se fuera. El silencio que siguió fue de otro tipo al de los anteriores, no el silencio del cálculo ni de la espera, el silencio de cuando una verdad cambia el tamaño de todo lo que la rodea. Catalina lo miró. 23 años, dijo en voz baja. Llevas 23 años con esto y nunca me lo dijiste. Si te lo decía, dijo Aurelio sin mirarla, no habrías aceptado casarte conmigo. Catalina cerró los ojos durante 5 segundos exactos. Cuando los abrió, la mirada desde lejos había desaparecido. Por primera vez en 2 días, los ojos de Catalina eran solo los ojos de Catalina, café oscuro, cansados, completamente presentes. «No», dijo, «no habría aceptado». Medusa dio un paso hacia Aurelio. Él retrocedió hasta que la espalda tocó la pared. La madera crujió bajo el impacto, seco, resonante, y en el sonido reconocí el mismo crujido del 5.º tablón del pasillo, el que no cruje. Todo en esa casa estaba crujiendo ahora. «Muéstrame la página», dijo Medusa. Aurelio vaciló, 2 segundos, 3. Sus manos apretaron la carpeta y después la soltaron ligeramente. El movimiento de alguien que sabe que ha perdido pero no puede terminar de creerlo. Después extendió la carpeta. Medusa la tomó. La miró durante lo que debió ser 1 minuto completo. Sus serpientes se quietaron, todas al mismo tiempo. 20, 25, 30 serpientes que dejaron de moverse en el mismo segundo. «Lo que está escrito aquí», dijo finalmente, «no es mi nombre verdadero, es el nombre de lo que te sigue a ti, no a mí». Cerró la carpeta con una mano. «Y si lo pronuncias en voz alta, no se va, se queda, permanentemente». La sangre abandonó la cara de Aurelio en un movimiento visible. «Entonces», dijo, con la voz de alguien a quien se le acaba de caer algo irrompible, «todo fue en vano». Medusa no respondió. Lo miró durante 3 segundos con la carpeta en la mano y los ojos verdes sin temperatura ni crueldad, con la expresión de quien ha visto este momento antes, en otras personas, en otros siglos, y sabe exactamente qué viene después. «No todo», dijo. Me miró. «Isadora, sal por el zaguán, ahora», sin mirar atrás, sin detenerte en ningún paso. «¿Y Catalina?».
Medusa miró a Catalina. Catalina eligió estar aquí conscientemente, 2 veces. Lo que le pase a partir de ahora es consecuencia de sus elecciones, no de las tuyas. Catalina asintió. Caminé hacia el zaguán, el suelo de piedra frío bajo las botas, el 4.º tablón crujiendo, el 5.º callando. Como siempre, la solera estaba vacía, sin vela, sin llama azul, solo la piedra y el adoquín de la calle al otro lado. Crucé. Empecé a contar. 1, 2, 3, el adoquín frío bajo mis pies, el olor a bugambilia y a cal. 7, 8, 9. El silencio de la casa era distinto ahora, no el silencio vacío de las 2 primeras noches, sino el de algo que se está resolviendo. 13, 14, 15. Mi corazón en el paso 15, como la primera noche. 16. Y en el paso 16, con la esquina a 1 metro, desde el interior de la casa, escuché el sonido de Aurelio pronunciando algo en voz alta, una palabra, o quizás un nombre, en ese idioma que no tenía nombre, un sonido que duró exactamente 3 sílabas, y después se cortó, como si algo lo hubiera cortado. Esto es lo que yo vi, esto es lo que yo sé. Isadora llegó a la esquina en el paso 17. Se detuvo. No miró atrás, porque le habían dicho que no mirara, pero escuchó. Todos escuchamos, aunque nos digan que no lo hagamos. Y lo que escuchó en el paso 16 fue el sonido de 3 sílabas cortadas en el medio de la tercera. No una voz que se callara, una voz que fue callada. Yo estaba ahí, desde la acera de enfrente, desde el lugar donde la luz del farol no llega y el adoquín tiene una grieta que lleva 30 años en el mismo sitio. Estaba ahí cuando Isadora cruzó el umbral por primera vez hace 3 noches. Estaba ahí cuando salió. Estaba ahí en el paso 16 cuando el sonido se cortó. He estado en muchas esquinas a lo largo de muchos siglos. He visto muchas puertas abiertas con velas en la solera. He visto muchas mujeres que cuentan sus pasos sin saber por qué los cuentan. Conozco el patrón. Lo que Aurelio Dávila Montero no sabía, lo que ninguno de los que llevan siglos convocando a través de terceros ha sabido nunca, es que yo no sigo a las mujeres que me han visto. Las mujeres que me han visto son las que me siguen a mí, sin saberlo, sin quererlo. El rastro no va en la dirección que ellos calculan. 23 años buscando la forma de pronunciar el nombre correcto. 12 años construyendo la trampa. 2 años de enfermedad de Catalina. 4 mujeres dobladas hacia adentro de sí mismas. Y al final, la carpeta con el nombre equivocado. No fue un error de investigación, fue un error de origen. Lo que entró por esa puerta hace 2 años no vino siguiéndome a mí, vino siguiendo a Aurelio, que aprendió su nombre 23 años atrás y lo pronunció en voz alta sin entender lo que hacía. Las 2 son verdades simultáneas. La entidad seguía a Aurelio. Aurelio creyó que seguía a Medusa y armó una trampa para atrapar a alguien que no estaba persiguiendo lo que él pensaba. El nombre en la carpeta era el nombre de la entidad, no el mío, y Aurelio lo pronunció de todas formas. En el paso 16 de Isadora, en ese momento exacto entre la calle y la esquina, escuché 3 sílabas en un idioma que precede a los que los humanos llaman antiguos, y después el silencio que deja una presencia que ya no necesita una boca para mantenerse en un lugar. La entidad no se fue, se quedó. Isadora llegó a la esquina en el paso 17. Se detuvo con los 2 pies en el adoquín, las manos en los bolsillos de la chaqueta, los dedos encontrando los 2 papeles doblados que seguían ahí. El suyo, el mío. Me miró desde la acera de enfrente. 6 metros entre las 2, la grieta del adoquín a mi izquierda. El farol apagado a mis espaldas.
No dijo nada. Yo tampoco. No hay nada que decirle a alguien que acaba de entender que la amistad más larga de su vida fue construida sobre una arquitectura de engaño que ella misma ayudó a completar. No hay palabras que hagan esa comprensión más pequeña. Solo hay el momento y el frío de la madrugada y el olor a bugambilia que se cierra de noche. Me di la vuelta. Caminé por la acera opuesta en dirección contraria a la casa, porque hay cosas que no se supervisan, que se dejan resolverse solas en el interior de una casa cerrada con lo que quedó adentro. Hay dignidades que le pertenecen incluso a quienes construyeron trampas. No volví. 3 semanas después, Isadora abrió la puerta de su departamento una mañana y la encontró en la solera. Una vela, negra, la mecha quemada hasta la mitad, con el charco de cera todavía hablando en el centro, del diámetro exacto de una moneda de 5 pesos. No la encendió nadie que ella pudiera nombrar. Estaba ahí como había estado aquella primera noche en la solera de Catalina, en el límite exacto entre el adentro y el afuera, en el lugar donde se decide si uno cruza o se queda. Isadora la miró durante lo que debió ser 1 minuto completo. Después la levantó con las 2 manos, la llevó adentro, la puso sobre la mesa de su cocina sin encenderla. La vela, que fue una trampa, ahora era un objeto en una mesa de cocina. El mismo objeto, distinto significado. Eso es lo que hace el tiempo con las cosas que sobreviven. 3 semanas después de eso, 6 semanas desde la noche que cruzó, Isadora fue a buscar a Catalina. La casa tenía nuevo inquilino, un hombre joven que no conocía el barrio, que había encontrado el departamento vacío y disponible a un precio que no preguntó por qué era tan razonable. La verja respondía sin resistencia. La manija, recién reparada. 17 pasos. Isadora los contó de todas formas, desde la esquina, marcando cada uno con la suela de la bota izquierda sobre el adoquín, porque el cuerpo recuerda lo que la mente intenta dejar atrás, porque los números que contamos en los momentos de miedo se vuelven parte de la geografía interna, tan permanentes como las cicatrices. Nadie supo a dónde fue Catalina, nadie supo qué pasó con Aurelio después del paso 16, y nadie en ese barrio ni en ninguno adyacente volvió a encontrar una vela negra en ninguna solera, excepto Isadora, que desde esa mañana vive con una en su cocina sin encender y que cada vez que pasa frente a ella piensa en los 17 pasos, en el 5.º tablón que no cruje, en el nombre que no era el mío escrito en un idioma que no tiene nombre. Y a veces, cuando la madrugada huele a bugambilia y a cal, se asoma a la puerta de su departamento, y en la acera de enfrente hay una figura de pie en la sombra, con algo que se mueve alrededor de su cabeza de una forma que el viento no explica, y yo no niego con la cabeza. Esta vez solo miro, porque algunas personas cruzan y algunas personas aprenden a vivir con lo que encontraron al otro lado. Y la diferencia entre los 2 grupos no es la valentía ni la inteligencia. Es que las segundas saben que el paso 17 siempre llega y que lo que importa no es dónde terminan los pasos, sino que llevan en los bolsillos cuando llegan, porque hay puertas que nunca se cierran del todo y hay pasos que el cuerpo no olvida aunque la mente lo intente. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las memorias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.